oye, ¿por qué no puedo levantar dinero? Esto es dificilísimo. Y me dijo, porque eres una mujer. Y levanté $20 millones por mis narices, ¿no? Sin hacer caso. ¿Cuál es tu motivación para emprender? Si la respuesta es para hacerte rico, es una mala respuesta. Pide perdón, pero ves a muerte. Y entonces me subí con el taco y dije, ahora sí. Y lo superé, el síndrome de impostora. Por eso creemos que nosotros podemos ayudar a curar enfermedades relacionadas con el cerebro. Las mujeres, no sé por qué, tenemos esta sensación de que tenemos que pedir permiso para triunfar. Bienvenidos a Women by Coconut, el espacio donde damos voz a mujeres que están transformando el mundo con su talento, visión y valentía. Hoy tenemos el honor de contar con una mujer que está cambiando la forma en que entendemos la salud, la tecnología y el cerebro humano. Con Neuroelectrics ha llevado la neurotecnología al escenario global con presencia en casi todos los continentes. Bajo su liderazgo, ha desarrollado dispositivos capaces de estimular el cerebro y tratar enfermedades neurológicas como la epilepsia o el Alzheimer, acercando un futuro en el que la tecnología y la mente trabajen en perfecta armonía. Hoy vamos a hablar con ella sobre neurociencia, inteligencia artificial, liderazgo femenino, el futuro de la salud y mucho más. Así que prepárate porque hoy en Women by Coconut nos sumergimos en el fascinante mundo de la mente con Ana Máiquez. Pues hola, Ana. Para empezar, empezamos fuerte y me vengo aquí con todo puesto. Estás muy guapa. Gracias, se intenta, pero lo importante de aquí no es justamente estar bella, sino que tiene que ver algo con la mente humana. Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué funciona? ¿Qué hace? Bueno, primero, gracias por invitarme. Me encanta estar aquí en vuestra casa. Segundo, lo que lleva Sara, lo que veis aquí, es un gorro, ¿no?, de neurociencia, dijésemos, que cualquiera de los sensores que llevas o recoge tu actividad eléctrica del cerebro o te estimula el cerebro. ¿Qué quiere decir? En tu cerebro ahora hay 100 billones de neuronas y estas neuronas se comunican eléctricamente. Nosotros con estos sensores podemos recoger las señales eléctricas de tu cabeza, ¿no?, como el del corazón, que se llama, el corazón es el EKG, pues el cerebro es EEG, electroencefalograma. Entonces esas señales eléctricas de tu cerebro las podemos recoger para saber qué pasa en tu cerebro, pero también podemos inyectar corrientes eléctricas en el cerebro, como los famosos electroshocks, pero sin que hagan daño y de bajo voltaje. ¡Qué fuerte! ¿Y qué trabajamos con esto? O sea, ¿me va a hacer más inteligente? A lo mejor sí, pero ya lo eres. No te hace falta. No, pero en realidad la estimulación eléctrica transcraneal, que es lo que utilizamos en Neuroelectrics, te permite excitar o inhibir la actividad de las neuronas. Eso quiere decir que las neuronas, nosotros con electricidad podemos hacer que disparen más rápido o menos rápido. Entonces, por ejemplo, si un niño sufre de epilepsia, tú quieres inyectar corrientes negativas para que las neuronas no disparen tanto, porque están creando una crisis. En Alzheimer o en depresión vas a querer que las neuronas disparen más rápido porque el cerebro va como más lento, ¿no? Entonces utilizas la electricidad como una herramienta de modulación de la actividad del cerebro. Y lo que es más bonito es que el cerebro aprende. El cerebro es plástico y cuando le estimulas eléctricamente va aprendiendo que esa es la manera de comportarse y por eso creemos que nosotros podemos ayudar a curar enfermedades relacionadas con el cerebro. ¡Qué fuerte! Mientras me quito esto, porque no lo tenemos en marcha, con lo guapa que estás. Me vas a explicar cómo una economista entra en este mundo tan fascinante. Bueno, el amor, en parte el amor. ¿Sí? Yo estudié económicas y economía, pero me enamoré de un físico y matemático, que es Giulio Ruffini, y entonces juntos creamos esta compañía. Primero se llamaba Starlab, ahora hicimos un spin-off que se llama Neuroelectrics, pero fue realmente la combinación de la ciencia y el mercado, ¿no? Y yo creo que como bastante tú, muy vendedora. A mí me encanta vender, me encanta la economía, me encanta la gente. Y entonces pensé, oye, qué bonito ir a la ciencia para buscar problemas para la sociedad, ¿no?, para solucionar problemas. Y así empezamos Neuroelectrics, con este matrimonio entre la ciencia y el mercado. Y el amor. Y el amor.
No, porque en mi caso también es igual. O sea, yo también, mi pareja es mi socio. O sea, que veo que hay bastante habitual este punto. Em, ¿Cómo, cómo entras en el mundo de la neurociencia? Montas una startup, lo que antes estábamos hablando tú y yo, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que yo monto una startup y pongo a vender un producto, pues casi puede llegar a ser inmediato. O sea, en cambio, en neurociencia, no. O sea, el mundo de la salud no puede ser así. ¿Cómo es ese proceso? Desde que tienes la idea, lo planteas, entras y llegas hasta a estar en el mercado. Bueno, yo creo que es bastante frustrante como emprendedor porque tú ves una necesidad, por ejemplo, yo sé que hoy en día los niños con epilepsia o los pacientes con epilepsia no tienen una buena terapia, ¿no? Y sé que están esperando, pero necesitas pues 10 años, Neuroleptics empezó en el 2011, porque necesitas al menos 10 años para pasar todos los procesos regulatorios de la FDA, de las autoridades sanitarias, pero también es verdad que es el precio que pagas por trabajar en salud. Tienes que proteger al paciente, tienes que pasar un montón de procesos de fabricación, como vosotros en cosmética, ¿no? También Claro. estás tocando, ¿no?, el cuerpo humano, ¿no? Y yo creo que es un peaje que pagas, pero eso hace que sea súper caro hacer este tipo de terapias innovadoras y súper largo. Entonces, como emprendedor, yo creo que has de hacer OM y armarte de paciencia porque sabes que todo tu esfuerzo verá sus frutos en años. Cuando estuvo el COVID, tuvisteis, creo, o he querido entender, que uno de vuestros devices, digamos que lo hicisteis para uso en casa. ¿Qué datos sacasteis de aquí? ¿Qué información? ¿Creéis que podría llegar a tener este producto la gente en casa y poder pues trabajar pues esto, epilepsia, depresión, etcétera? Sí, nosotros en el COVID vivíamos en Boston, donde escalamos la compañía empezó en Barcelona y la escalamos a Boston, y estábamos en Boston y cuando irrumpió el COVID, me acuerdo que llamamos a la FDA y le dijimos, oye, FDA, todos los pacientes que tienen que ir a la clínica a recibir tratamientos para la depresión no pueden desplazarse. ¿Nos dejáis enviar dispositivos a domicilio de esos pacientes? Y la FDA sorprendentemente dijo que sí. Esto es como en cada crisis, ¿no?, hay una gran oportunidad, ¿no? Porque antes no nos lo hubiesen dejado enviar este dispositivo. Entonces lo enviamos a 35 pacientes que estaban en Kansas, Florida y algún otro estado, y ellos en casa se hicieron estimulación 30 minutos cada día durante un mes. Wow. Y eran pacientes con depresión que no respondían a los fármacos. Y la verdad es que mejoraron un montón. Hasta 4 semanas después, o sea, un mes después de esta estimulación, seguían súper bien, y por eso ahora estamos haciendo otra ronda para hacer un estudio en vez de 35 con 300 pacientes y pasar el proceso regulatorio de la FDA. O sea que en depresión el COVID nos permitió enviar el dispositivo a casa de los pacientes, y en ese caso el 88% de los pacientes se hizo estimulación en casa solo, con su hijo, su mujer, su primo, quien estuviese con ellos, y 88% cumplieron con el mes de estimulación, con lo que estamos súper contentos. Bueno, claro, porque lo cumples porque ves que una mejoría, si no, Exacto, llega una cosa que ya no lo utilizas, ¿no? exacto. Qué fuerte. Y cuando tú en este mundo puedes llegar a ver el uso final, es decir, porque vosotros ahora mismo, ¿en qué estado estáis? Nosotros estamos a un año de la aprobación de la FDA para nuestro dispositivo en epilepsia. La primera indicación en la que queremos demostrar que la estimulación eléctrica transcraneal es una nueva terapia es epilepsia. Y estamos solo a un año. Este año es el último año de recruitment. Tenemos 200 pacientes entre Estados Unidos y Europa. Y en un año ya podremos ver los datos y ver si ha funcionado. Nosotros creemos que sí que funcionará, y entonces estamos a un año de convertirnos en la primera compañía del mundo que pasa este proceso regulatorio con la FDA y que se inventa una terapia que desde el Observatorio Fabra, desde el Tibidabo, desde Barcelona, empezamos a pensar hace ya 15 años y que ahora se va a convertir en algo que millones de pacientes en el mundo van a tener Qué acceso. maravilla. Y entonces, ¿cómo llegaría al mercado? Es decir, esto una vez tengas el ok, luego pasaría entiendo que al mercado de la salud. ¿Y tú crees que podríamos llegar a ver, pues lo que comento, ¿no? Que esté en nuestras casas, gente que Sí, tenga directamente que no tenga que ir a un sitio a ponérselo, que le hagan el análisis?
Nosotros lo que vendemos es un dispositivo médico que es bajo prescripción médica. O sea, cuando tú vas al psiquiatra o vas al neurólogo y te hace una receta para un fármaco, ¿no? Para unas pastillas que vas a la farmacia, pues te hará una receta para este tipo de tratamiento. Y entonces nosotros te lo enviaremos a casa y tú recibirás tratamiento en casa pagado por la Seguridad Social, por el sistema de salud público, y la idea es que esto sea como si te tomases una pastilla, pero no te pondrás el dispositivo en casa, 30 minutos al día, irás mejorando, pero siempre bajo prescripción médica. Yo hablaba aquí en Coconut con gente y me decía, Sara, a mí me encantaría participar, ponerme esto y que me pudiera leer todos los datos y formar parte, incluso pues aportar cualquier cosa. ¿Esto lo habéis llegado a plantear? Es decir, abrirlo un poco al mundo para que os puedan ayudar a encontrar otras áreas de estudio. Nos da como miedo. Claro. Porque, claro, tú estás jugando con el cerebro humano, que en realidad el cerebro humano es lo que te define como ser humano. Es casi lo más sagrado que tienes, ¿no? Y entonces nosotros jugar a nivel de estimulación, de interacción, de lectura, da igual, pero a nivel de estimulación, de modular el cerebro, ostras, toda la parte ética nos da bastante miedo. Entonces lo hemos restringido a un campo bastante médico, porque, por ejemplo, sí que tengo competidores en el Silicon Valley que dicen, mira, vamos a hacer algo similar para que aprendas más rápido, ¿no? A tocar el piano, Claro. idiomas, a ser más listo, a vivir más a largo plazo. Pero la tecnología es tan nueva que yo no sé si a Sara la voy a hacer más lista en memoria, pero a lo mejor te estoy haciendo menos lista en dual tasking o en otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que el cerebro es tan complejo y no lo entendemos que a nosotros nos da un poco de reparo. Aparte de que la parte ética de que puedas controlar el pensamiento o que puedas alterar la manera de pensar de una persona, pues siempre te da respeto. Hombre, claro. Entonces nosotros no nos hemos atrevido, pero tengo competidores en el sector consumer y tal que se atreven en el Silicon Valley. Entonces, bueno, Elon Musk va a implantar devices, ¿no? Exacto. Dentro. Lo mío es no invasivo. Eso quiere decir que si tú no quieres nada con Neuroelectrics, te sacas el gorro y ya está. Pero en el momento que Elon Musk, Neuralink y todos los competidores empiezan a meter chips dentro de tu cabeza, olvídate del social media hustle. O sea, una vez están dentro de tu cerebro, ¿quién controla eso? Bueno, yo no sé qué controla, ¿no? O sea, hasta dónde te lleva. Porque, a ver, todos conocemos la película de Matrix, ¿no? Sí. Neo, que digamos como que le enchufaban algo, en este caso sería como Neuralink, ¿no? Que te ponen un algo y mañana sabes 27 idiomas. ¿Esto Exacto. podría llegar a pasar? Pues no lo sé, yo creo que la tecnología va súper rápido, lo que pasa es que el cerebro es muy complejo. Pensar que Ramón y Cajal, que es uno de nuestros pocos premios Nobel en España, ¿no? Él fue el primero que hizo los dibujos, es el padre de la neurociencia, a nosotros nos hace mucha ilusión seguir su legado, pero 100 billones de neuronas conectadas es más que estrellas, o sea, no sabemos realmente el alcance de cómo funciona. Entonces, aún yo creo que estamos lejos de eso que dices tú, de hacerte aprender 27 idiomas, ostras, yo lo veo todavía lejos. Y volviendo un poco a vuestro proyecto, ¿cómo veis el acceso equitativo a este tipo de dispositivos, ¿no? Porque muchas veces se coartan, ¿no? O sea, solamente pueden utilizarlo, sobre todo, por ejemplo, lo vemos mucho en Estados Unidos, ¿no? Hay determinados fármacos que solo pueden acceder X porque son extremadamente caros, ¿no? En Europa no lo vemos tanto, pero en Estados Unidos se ve. ¿Cómo veis ese acceso equitativo con un proyecto como este? Bueno, por eso lo queremos pasar. O sea, una de las cosas más difíciles como emprendedor es que tú empiezas y primero es la ciencia, ¿no? Que a vosotros os debe de pasar en Coconut también. Primero es la ciencia, ¿no? Tienes realmente la tecnología que necesitas, estás con el fármaco correcto, con la dosis correcta. Luego es el regulatorio, pasar la FDA, sí, quien te pone el sello. Luego es el reembolso, que quiere decir quién lo paga. Nosotros queremos que esta tecnología la paguen los sistemas de salud públicos. Y luego es ya el acceso al mercado. O sea, hay cada montaña, ¿no?, para llegar al paciente. Pero el parte de reembolso es muy importante. Nosotros queremos que en Europa sea pagado por las entidades públicas, igual que en América. ¿Y por qué? Porque ahora si tú tienes epilepsia y no respondes a los fármacos, cuesta $100.000 que te abran el cerebro, te metan un implante. Claro. Es una cirugía que al hospital y al sistema sanitario le cuesta un montón. Entonces tú vas a los payers y les dices, oiga, señor payer, en vez de pagar $100.000, págueme 20.000 por 3 años para tener esta terapia. Entonces estás intentando ahorrarle
dinero al sistema. Y así es como yo creo que haces lo que tú dices, un sistema equitativo, ¿no? De si te puedes ahorrar una cirugía que vale $100.000, o en Europa lo mismo, pues hazlo de una manera no invasiva, en casa, que el paciente no consuma recursos, que sea sostenible y que lo pueda hacer con telemedicina, por ejemplo. Claro, y además este recurso, una vez tú ya te encuentras bien, puede pasar a otra persona. Correcto. No es limitado, ¿no? Exacto. Y tú, con todo esto de que estás en el mundo de la neurotecnología, ¿qué hay con el estigma de todo lo que pasa en nuestro cerebro a nivel de... Ahora mismo estamos en un mundo donde nosotros venimos de una generación donde nadie hablaba de mental health. Ahora todo el mundo habla de mental health, pero sigue habiendo un estigma. La gente le cuesta hablar de todo esto. ¿Crees que todo lo que estáis trabajando y todo lo que está pasando ahora mismo, pues desde Neuralink hasta vosotros, ¿no? Neuroelectrics, está ayudando a que cambie ese estigma? Yo creo que sí, yo creo que el COVID también incrementó las cifras de salud mental, sobre todo en adolescentes y en gente joven, de una manera estrepitosa. Social media tampoco está ayudando. Ha salido un report la semana pasada en el New York Times sobre la calidad de vida en Estados Unidos, ¿no? Cómo Estados Unidos se ha convertido en uno de los países, ¿no?, más ricos, pero también más tristes, menos felices. Y entonces cuando tú lees estos informes, la gente ya sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Una sociedad más individualizada, cada vez más materialista. Yo creo que los temas de salud mental ya no son tan tabú como eran, porque hoy ansiedad, ¿no?, estrés, Total. nos pasa a todos, ¿no? Y yo creo que lo que sí que necesitamos es tecnologías que nos ayuden a comprender y a gestionarnos nuestro cerebro y nuestra salud mental, ¿no? Y ya lo vemos con el deporte, cómo ha cambiado, ¿no?, la percepción del deporte, que no es tanto para estar guapo, sino para estar sano. Yo creo que está cambiando y creo que Neuralink y nosotros vamos a ayudar a descifrar cómo afecta nuestro estilo de vida en nuestra salud mental. Yo la semana pasada estaba en San Francisco y hay un venture capitalist que admiro mucho allí que me dijo que estaban creando una red de coworkings que son biohackings también. Hostia, No me perdón. acuerdo el nombre, pero entonces lo que pasa es que tú vas a este coworking por la mañana y lo primero que hay es, por ejemplo, yoga clases, sauna, hay un nutritionist, hay alguien que te va mirando tus constantes vitales para ver cómo tu productividad está optimizada. Pero en realidad tiene sentido de ver cómo no nos estamos apretando demasiado, o sea, cómo te estás controlando a ti mismo, tu manera de trabajar, tu manera de funcionar en el día a día, how you take care of yourself. Me pareció brillante. Tiene otra cosa, ¿no? Pero estará quemado, estará agotado, estará Claro, estresado. exacto. Pero Y yo creo que saber en estos sitios, exactamente para qué necesita cada persona. bueno, por eso el autoconocimiento es muy importante. Decir, oye, me pasa. El mundo del emprendimiento es difícil. Da igual en el sector. Pero es que yo me imagino en tu sector que ya estabas explicando 10 años para regulatory, luego tienes que... O sea, ¿cómo se entra en un mundo? ¿Cómo es la salud? O sea, ¿cómo se emprende dentro del mundo de la salud? ¿Cómo? O sea, explican para todas aquellas chicas que quieren entrar en este sector, ¿cómo se hace? Yo creo que yo siempre les digo a las emprendedoras que hay que pensar, y a los emprendedores, ¿por qué emprendes? O sea, ¿cuál es tu motivación para emprender? Si la respuesta es para hacerte rico, es una mala respuesta. En realidad tú emprendes porque crees que con tu legado vas a hacer algo que va a contribuir positivamente al mundo, ¿no? Es algo en lo que tú crees. Y como tú crees, vas a perseverar y vas a levantarte tantas veces como haga falta. Entonces, este es el primer requisito para mí. Pero en el sector de la salud, además de esto, tienes que armarte de mucha paciencia porque lleva mucho tiempo y luego ser creativa financieramente, que es un drama, porque ¿cómo te sostienes 10 años de inversión, ¿no? No sé, nosotros tenemos revenues de $10 millones, pero con ingresos pocos, porque casi todo lo que haces es inversión. Pues tienes que pedir ayudas públicas, ¿no?, que en Europa hay un montón, estupendas. Qué bien. Tienes que recoger rondas de financiación que a veces son desagradables, ¿no?, porque tienes que ir a pedir dinero y venderte parte de la compañía. Y tienes que realmente tener una creatividad financiera para que te aguante el dinero hasta que tengas, ¿no?, la aprobación, por ejemplo, de la FDA en nuestro caso. Eso es blanco-negro, cambiará la vida de nuestra compañía. Y yo creo que es un poco ruleta rusa, pero
así lo han hecho todas las farmas y todas las pastillas que te tomas han sido gente que ha arriesgado a muerte para desarrollar un fármaco que se habrán muerto 5 fármacos en el camino, ¿no? Claro. Pero que salvan la vida de personas. Y yo creo que en la salud es ese tipo de mentalidad y aceptar que, oye, que el viaje tiene que ser divertido porque igual te sale mal. Y entonces para ti lo más difícil, o sea, el tema más difícil sería el sobrevivir hasta que tienes el producto, digamos, ya certificado. Sí, el sobrevivir. Y esto que hacemos los emprendedores que es tan duro, ¿no? De un año te va súper bien, pero luego el año que viene te va súper mal porque las ventas o porque no has conseguido un gran y tienes que, ¿no?, hacerte pequeño otra vez y luego grande. Y esto es duro para un emprendedor. Yo recuerdo estar en oficinas preciosas y tener que bajar a oficinas enanas y luego arriba y abajo. Y esto cuando has conseguido algo, tenerlo que dar otra vez, es durísimo, Sí. pero es como la vida misma, o sea, no es una línea, ¿no? Está llena de curvas hasta que... Lo que pasa es que la tendencia tiene que ser siempre para arriba, ¿no? Pero siempre hay rizos y en los rizos los emprendedores a veces nos sorprendemos y es parte de nuestra vida. Sí, bueno, yo creo que todas las empresas, si las viéramos con una lupa, nos daríamos cuenta que son así. Y cuando lo miras en macro, hace así, ¿no? Y es eso, ¿no? Es superar esos momentos que dices tú de rizos, ¿no? De que te metas ahí y dices, bueno, es que yo de aquí tengo que salir y puede ser un momento difícil, pero tú tienes una guía, ¿no? Es que es de las cosas, yo creo que, como bien dices, de las más difíciles de un emprendedor. Porque te ha costado tanto llegar ahí que luego cuando tienes que hacer el rizo dices, ¿en serio? Otra vez. Y en una empresa que es tan tecnológica, porque tenéis que estar al último de tecnología y a nivel de ciencia, o sea, ambas cosas, ¿cómo introducís en vuestro ADN el estar constantemente renovándoos y estando a la última en tecnología? Bueno, eso, por ejemplo, yo soy economista y mi cofounder es el científico. Pues claro, Julio es una persona que siempre y solo lo que hace es estar pendiente de hacia dónde va el futuro. Entonces, él, por ejemplo, aparte del gorrito este que nos encanta, ha desarrollado lo que llamamos un neurotwin, que es una copia digital de tu cerebro. Ostras. Entonces, lo que hace en 25 personas de su equipo son modelos computacionales fisiológicos y biofísicos del cerebro. Es decir, te hacemos una copia del cerebro de Sarah Werner en el cloud con tu MRI, o sea, te hacemos una resonancia magnética, un EEG, y te construimos una copia digital de tu cerebro en 3D, y con esa copia digital de Sarah, de tu cerebro, podemos empezar a jugar y decir, hombre, si Sarah tiene epilepsia aquí, ¿qué tengo que hacer en su cerebro con electricidad para que le funcione? Si Sarah tiene depresión de este tipo, ¿qué tengo que hacer? Y entonces estos modelos computacionales nos ayudan a personalizar las terapias de una manera que antes era imposible. Y esto es una pieza de tecnología que es súper difícil de hacer. Tienes que hacer modelos computacionales para epilepsia, para depresión, para Alzheimer, según seas mujer, según seas hombre, según seas la edad, según tu MRI. Y entonces esto es una vía de investigación que a nosotros nos parece fascinante, que acaba de empezar los Digital Twins, ¿no?, en el especial del cerebro, y donde estamos poniendo un montón de esfuerzo y estamos súper fascinados. Y eso son estos trenes, ¿no?, de la inteligencia artificial. Nosotros en neurociencia hemos utilizado machine learning y inteligencia artificial siempre, porque es tan complejo el cerebro que necesitamos estas herramientas. Y ahora que se ha puesto todo el mundo de moda, pues nosotros nos subimos a este carro de los neurotwins, que creemos que van a ser la bomba en el futuro. Me parece alucinante. Bueno, y hablando de lo que estábamos hablando, ¿no?, de hacerse grande, pequeño, tal, lo de la oficina. Antes de Neuroelectronics tuviste otra empresa, ¿no? Starlab, sí, Starlab. Sí. Sigue existiendo. Bueno, yo tenía entendido que hubo un momento que quebrasteis. Quebramos, pero antes de que Julio y yo nos hiciésemos socios. O sea, Starlab era una empresa belga, nos llamaron a Julio y a mí como empleados para hacer una filial en España, eran belgas, y cuando ya llevábamos un año trabajando para la filial y ya estábamos en el Observatorio Fabra aquí en Barcelona, la empresa belga madre quebró. Y ahí es cuando Julio y yo nos convertimos en emprendedores, junto con otro socio que se llama Manel. Pero eso es cuando me preguntan, ¿por qué te hiciste emprendedora? Y digo, bueno, yo era una empleada de una empresa que era fascinante, la empresa quebró y nos encontramos en el momento de decir, ostras, qué pena con lo chulo que era esto, pero somos empleados, ¿qué hacemos? Y compramos la empresa. Olé. Como empleados, hicimos un management buyout del Estado belga porque estaba en quiebra, y con eso, con muy poco dinero y mucho esfuerzo, la compramos y empezamos como emprendedores. Pero nosotros no nacimos emprendedores, éramos unos empleados de una empresa que quebró.
qué bueno, o sea, esto me parece brutal porque a veces pasa, estas cosas pasan en algunas empresas y que tuvierais la iniciativa, o sea, yo creo que ya erais emprendedores, intraemprendedores gigantes, porque que se os pasara por la cabeza decir, oye, vamos a, no sé si tuvisteis que levantar dinero, no sé el qué. Sí, hicimos Friends, familia. Y esto es un poco lo que decías antes de Matrix, ¿no? Tú eres un empleado de una empresa o tú en la vida te dan la pastilla roja y la pastilla azul, ¿no? Y nosotros en ese momento sí que nos dimos cuenta de que éramos emprendedores porque quisimos coger la pastilla del riesgo, ¿no? Decir, no, esto lo tiramos adelante. Pero no se nos había ocurrido nunca que éramos emprendedores. Es en ese momento de qué pastilla decides, ¿no? Que dices, oye, pues sí que me va el riesgo y me va, ¿no? La emprendeduría. Y aparte de este momento, que yo creo que fue un momento muy clave en la historia de Neuroelectronics, em, eh, cuéntame un momento clave que hiciera clic, que dierais el salto, que dijerais, esto es un antes y un después. Bueno, yo cuando estaba aquí en el Neuroelectronics. Observatorio Fabra, en la Avenida Tibidabo, en Barcelona, es verdad que yo miraba América y pensaba, ostras, estamos vendiendo esta tecnología, ¿no? A investigadores de todo el mundo. Y yo veía como en Boston, ¿no? Harvard, MIT, nos iban comprando el gorro para hacer investigación. Y yo pensaba, ostras, es que estos van muy rápido, estos van más adelantados. Y yo tenía un poco del riqui de tendríamos que hacer más de lo que hacemos, ¿no? Pues, a ver si me van a adelantar, ¿no? Sí, y entonces fue cuando en el 2014 fue una decisión importante decir, abramos una oficina en Boston y enviamos a Laura, que era una chica catalana que había estudiado en MIT, y nos dijo, oye, yo quiero volver ahí a MIT. Entonces enviamos a Laura 2 años, Julio y yo viajamos cada mes, nos llevamos los niños en verano y en el 2016 nos mudamos los founders de Barcelona 6 años a Boston y dejamos aquí casi todo el mundo, ¿no? En manos de un manager. Y ese fue otro momento bastante espectacular, porque cuando ya te iba bien en Europa, que yo tenía un montón de premios y tal, te vas a América, que no te conoce nadie, y My Name is Anna Maikes, a empezar de cero, ¿no? Pero yo creo que la aventura americana nos salió muy bien, fue un esfuerzo increíble, porque Boston es uno de los sitios más competitivos del mundo. Es como jugar las Champions del fútbol en Life Sciences, es en Boston. Y competir y triunfar allá fue un esfuerzo gigante, pero yo creo que nos cambió para siempre. Para siempre nos cambió la experiencia de vivir, competir y triunfar en Estados Unidos. Y para triunfar en Estados Unidos, ¿siempre has seguido las reglas? La verdad es que lo encontré mucho más duro de lo que me esperaba, ¿eh? Porque sobre todo Boston son sociedades mucho más elitistas, más cerradas de lo que te imaginas caminando por las calles de Cambridge, porque tú vas a MIT o Harvard y claro, lo que ves en las calles son los estudiantes, que eso es muy abierto, pero los círculos de poder, la concentración del dinero, eso está muy, muy cerradito, ¿no? Como en cualquier ecosistema, como cualquiera que viniese a España o cualquiera que Claro. fuese a Francia, son ecosistemas cerrados. Y romper ahí no es suficiente que tengas un buen producto, una buena idea, o sea, hay que hacer mucho pico pala. Y la verdad es que a mí de decirme, una de las experiencias que siempre cuento es que yo no tenía que levantar una ronda de 20 millones de Serie A y me fui a desayunar con una amiga mía que era venture capitalist americana. Le dije, oye, ¿por qué no puedo levantar dinero? Esto es dificilísimo. Y me dijo, porque eres una mujer. Pon un hombre lo que tienes que hacer es poner un hombre a levantar dinero para tu empresa. Y yo, como tengo 2 niñas y 2 niños, yo pensé, sí, hombre, voy a poner yo a un hombre y ¿a qué le digo a Lucía y a Matilda, a mis hijas? Y entonces dije, da igual, pues si no levanto dinero, no levanto dinero, pero no le voy a hacer caso a esta señora. Muy bien. Y entonces, ¿qué hice? Pues luchar más, trabajar más, ¿no? Lo que los americanos dicen going the extra mile, y levanté 20 millones de dólares por mis narices, ¿no? Sin hacer caso, ¿no? Pero son experiencias duritas, ¿eh? Porque gente de allí que te dice no lo vas a conseguir nunca, o con ese acento español no vas a conseguir el dinero. Y digo, a ver, ¿qué tendrá que ver el acento con el gorro y la epilepsia Totalmente. y la depresión? Pero te lo dicen a la cara. Y entonces requiere bastante fortaleza decir, bueno, me da igual, pero yo seguiré adelante. No, me parece brutal, que además es que lo que dices, mujer con acento español,
Si aquí muchas veces lo tenemos complicado, las mujeres, para levantar dinero, allí me imagino que era complicado. O sea, que sí que has roto las No, y reglas para luego poder. ahora, claro, de decirme eso, ahora en diciembre me invitaron a hablar en el New York Stock Exchange. O sea, me invitaron en Nueva York a hablar en la bolsa de Nueva York como empresa elegida. Bueno, y cuando subí yo a ese escenario del New York Stock Exchange, acordándome de lo que había dicho esa mujer, como referente ahí debajo del Bell y tal, me dio un orgullo como española estar ahí y decir, mira, es que no hay que hacer caso de la gente que te quiere hundir. Es que tú a tu libro, Sí, sí, hacer tu camino. haz tu camino y olvídate del ruido. Lo has comentado y lo has mencionado, pero has sido premiada varias veces, menciones, ganaste la Mujer Innovadora del 2014, si no creo Sí. mal, en Europa. ¿Esto qué ha supuesto para ti, tanto en tu carrera como para ti como persona? Hombre, a mí hay un montón de premios que me han hecho mucha ilusión. Hace poco, mira, la semana antes del Dana me dieron una en mi ciudad, en Valencia. Yo nací en Valencia, con lo que tu ciudad, ¿no?, te reconozca. Me hizo una ilusión inmensa. El Goldman Sachs Emprendedor del Año, después de esta dura experiencia en el sector financiero, me pareció la bomba, ¿no? Porque ser Goldman Sachs Entrepreneur of the Year, ¿no?, irte un fin de semana ahí a Sonoma con todos los jefados de Goldman Sachs de la banca, fue alucinante. El premio europeo, ¿no? He estado muy involucrada en entidades europeas. Yo creo que me ha servido para dar la voz de tantas mujeres, ¿no?, como tú, Sara, emprendedoras, ¿no?, y visibilizar, porque es que hay muy pocas mujeres emprendedoras en los círculos de poder, ¿no? Y estos premios, en el fondo, te dan acceso a los círculos de poder como para, como mínimo, dar testimonio de aquí estamos. No todos los empresarios son hombres blancos, ¿no? Exacto. Ni todos los tecnólogos, ni todos los que triunfan son hombres blancos como Elon Musk, ¿no? Y yo creo que esa diversidad, ¿no?, que tú decías, hay que, porque también la gente de color, la gente que es gay, hay un montón de gente, el CEO está muy el hombre blanco, Sí. tipo Steve Jobs, Elon Musk, pero hay mucha gente que triunfa y que es diferente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha permitido más estos premios, es visibilizar que it's not your typical CEO, ¿no? Y que todos tenemos trayectorias diferentes y podemos triunfar con color de piel y orientación sexual y lo que sea, ¿no? Y esto, desafortunadamente, si no las niñas, ¿en quién se van a mirar? ¿En Elon Musk? ¿En serio? Bueno, no. Seguro que no. O sea, esto es así. Aparte, me imagino que los premios son gratificantes, pero ¿cuál ha sido el momento en tu carrera más gratificante que digas, oh, sí? Yo creo que el momento más gratificante sigue siendo, para lo que nos levantamos cada día, es para la vida de los pacientes. Es decir, cuando yo en San Juan de Dios o en el clínico hay un niño que lo hemos estimulado con electricidad y ha mejorado sus crisis epilépticas y la madre te lo dice o el niño te lo dice, eso es por lo que llevamos trabajando años y años y años y años. Porque es mucho esfuerzo, pero al final es que solo que curásemos a uno ya te vale la pena. Claro, es que es tal cual. Ahora que ya llevas un montón de años como emprendedora, que no entraste en el mundo del emprendimiento siendo consciente, sino que dijiste, me tiro y me lanzo. O sea, ¿cuál es tu visión del mundo del emprendimiento? Que ahora que lo conoces desde dentro, ¿cuál es tu visión? Muchísimo más difícil de lo que nunca me imaginé. Yo no sé tú, Sara, pero yo lo encuentro exhausting, ¿eh? Como Sí. dicen en inglés. O sea, Yo pienso lo mismo. Es agotador y luego pienso, ahora lo voy a decir, no sé si es políticamente correcto, pero luego pienso que es muy difícil hacer dinero. Yo cuando veo a tanta gente con dinero, me sorprende porque si eres honesto y pagas tus impuestos y lo haces todo bien, es difícil tener un modelo de negocio que hagas dinero. Es difícil. Bueno, yo creo que hay una parte que es importante, que lo has dicho al principio, ¿no? Hay dos tipos de emprendedores. El que lo hace porque quiere cambiar el mundo, porque quiere cambiar las cosas, porque tiene un propósito, y el que lo hace porque quiere ser rico. Entonces, claro, el baremo ético es muy distinto. Pero si el baremo ético lo tienes muy alto, claro, hacer dinero es complejo. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil, y menos en el mundo de la salud, vamos, o sea, ya no te digo nada. No, entonces a mí, ya te digo, me parece, yo cuando veo un empresario de éxito y tal, me quito el sombrero porque es difícil. Es difícil hacer que una empresa, que la gente haga lo que tiene que hacer, que la gente esté motivada, porque la gente es lo más complejo, que el producto salga bien, que las apuestas de riesgo salgan bien. O sea, si financieramente, a nivel de marketing, que el mercado esté ahí, que no haya una guerra. O sea, si la gente entendiese la complejidad de que es llevar una empresa, qué cantidad de cosas están fuera de tu alcance,
y aún así tienes que conseguir que todo encaje, lo encuentro complejo. O yo soy muy tonta, pero a mí me cuesta un montón. Es complejo. Es complejo. Además, yo pienso que también hay una parte que nadie ve, ¿no? Esta parte de que lo que se piensa es, bueno, porque tú lo vas a hacer para hacerte rico, pero tú en realidad tú llevas, pues en tu caso, ahora me dirás cuántos sois, ¿no? Pero en mi caso somos más de 100 personas. Y yo, si a mí me pasa algo o pasa algo en Coconut, son 100 familias, para mí son 100 familias que están conmigo. Y muchas veces es como, bah, a mí me da igual. No es verdad. No es verdad. Es que cada cosa que haces, tú sabes que eso tiene un impacto y que no es fácil gestionarlo. No, y es un peso enorme. Yo creo que una de las cosas que a mí me resulta más difícil es que tú te cargas este peso de tu familia, ¿no? De tus empleados que trabajan contigo encima, pero luego la gente es verdad que duerme en su casa, vive en su casa, tiene su vida y tampoco tienes ningún control sobre eso, porque tú puedes estar en tu casa y tu mujer te diga, oye, deja ya este trabajo que es muy estresante y vete, y te vas, porque tu mujer te lo ha dicho, ¿no? Entonces, yo creo que las relaciones humanas en el seno de la empresa son complejas porque les coges cariño y luego alguien se va, pues porque se muda o porque lo que sea, ¿no? Y es siempre un dolor y vuelta a empezar, ¿no? Y yo creo que al final tienes que hacerte una piel un poco más gruesa, ¿no? Porque es muy complejo hacer crecer una empresa. Te gustaría que todo el mundo creciese siempre igual y para siempre, ¿no? Y es imposible. No. Y eso lo hace complejo, yo creo. ¿Qué piensas del síndrome del impostor o de la impostora? Que yo últimamente lo escucho mucho en mujeres. ¿Y cómo lo vives siendo economista, trabajando, bueno, y fundando una empresa del mundo de la neurociencia? A ver, ¿Lo has sentido? Hombre, lo he sentido, pero lo he siempre capeado, ¿eh? Mira, hay ejemplos súper graciosos. Tuve que dar una charla en Nueva York en junio y es tan gracioso porque llego al escenario y digo, ostras, Ana, qué miedo tengo, qué escenario, todos estos ricachones de Nueva York, esta gente es de súper top nivel. Yo me veía que no tenía el nivel, ¿no? Y llevaba unos zapatos como planos. Y entonces me acuerdo cruzar la calle e irme a Steve Madden y decir, necesito un tacón, porque no tengo la seguridad. Y me crucé en la calle y me gasté $80 en unos zapatos de tacón. Y entonces me subí con el tacón y dije, ahora sí. Y lo superé, el síndrome de impostora. O sea, fíjate qué tontería, pero no. O sea, síndrome de impostor tenemos todos siempre. Pero el tema es qué tienes que hacer tú para sentirte capacitada. Y yo ese día necesitaba comprarme unos tacones. Y siendo un referente en el mundo STEM, ¿qué crees que tenemos que hacer para inspirar a más mujeres para que tengan puestos de liderazgo? Porque el mundo STEM está lleno de mujeres ahora mismo, pero que lleguen a puestos de liderazgo, que se animen a liderar proyectos. ¿Qué tenemos que hacer para inspirarlas? Yo hablo mucho con mujeres de mi equipo y yo creo que es creérselo más ellas mismas y tomar más las riendas. A mí hay veces que cuando hago performance reviews, ¿no? Gente brillante que trabaja para mí de 24 años o 25 me dice, oye, gracias a ti que me has ayudado a hacerlo también este año. Le digo, no, ¿qué dices? Te lo has currado tú, es tu mérito. O sea, esta filosofía de pedir permiso para avanzar a mí me molesta bastante en las mujeres. Es como que en inglés dicen ask for forgiveness, not for permission. O sea, en realidad es mejor pedir perdón que permiso. Y las mujeres, no sé por qué, tenemos esta sensación de que tenemos que pedir permiso para triunfar, para destacar, para ser... Yo creo que esto nos lo tenemos que quitar de encima. Pide perdón, pero ves a muerte. Es que no te lo va a dar nadie ese hueco. O te lo pillas tú, te lo curras tú, es tu guerra. Entonces yo creo que me molesta mucho, por ejemplo, alguien me dijo, Ana, cuando recibías al principio un award, ¿no? Decía, ay, no me lo merezco. Y me acuerdo de una americana que me dice, you have to say I'm honored. Y tienen razón, o sea, te dan un premio, ¿qué vas ahí con la cabeza pequeña? No, se va ahí y se dice, gracias. Claro. I'm honored, me lo merezco. Esto es lo que yo creo que nos falta. A ver si va un hombre a subir a dar un premio así, nosotras ahí con la cara pequeña. ¿Qué es eso? No, totalmente. Pero es que lo tenemos metido en nuestro cerebro desde pequeñitas, ¿no? O sea, simplemente el que te dicen, ¡ay, qué guapa vas! Y muchas mujeres dicen, ¡ay,
¿Sí, de verdad? O no, ¿qué va? Muchas veces cuando tienes que decir gracias. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Gracias? Pues sí, Gracias. correcto. Sí, es muy Y guapa. aparte No, ya simplemente me lo he con eso. trabajado, me he puesto coconut, me he maquillado y me lo he trabajado para estar guapa, ¿no? Y yo creo que es esta actitud Sí, que la tenemos que cambiar nosotras. totalmente, totalmente. Em, ¿Cómo defines el feminismo? O sea, el concepto de feminismo puede ser tan amplio como cada una crea. Yo para mí el concepto de feminismo es realmente creer en ti y que no tienes límites. O sea, yo cuando salgo a un sitio, cuando tengo que hacer algo difícil, no creo si soy feminista o no. Yo creo que soy Ana Máiquez y que quiero hacer una cosa, que tengo una responsabilidad para mi equipo, para mi empresa y tal, y que tengo que dar lo mejor de mí. Pero no pienso si soy mujer, hombre, alta o baja, guapo o fea. Es como, tengo que hacer esto y I have to deliver. Y para mí esto es el feminismo, ¿no? Es en plan, ostras, own it, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres conseguir? Y a muerte. Pues diciendo esto, ¿no? Que comentas de que soy Ana Máiquez, hay una pregunta que estoy convencida que siempre te hacen, que es, con 4 hijos, ¿cómo has llegado a ser emprendedora? Lo digo porque es la típica pregunta que a un hombre nadie le hace. Ya. ¿Qué piensas de esas preguntas? Yo siempre les contesto a las jóvenes y a estas preguntas, bueno, ¿y por qué no le preguntas a mi marido? Claro. Por ejemplo. O a las chicas les digo, elige bien la pareja. O sea, tu mayor decisión es con quién te casas o con quién eres pareja, porque el cuidado de los hijos debería ser igual para los dos. Si no, es que la has cagado con la elección. Es una lección súper importante y dejarlo claro, ¿no? Yo creo que con mi pareja siempre con mi marido, la vida profesional de cada uno, así nunca uno ha tenido que sacrificar por el otro. Es decir, es como, oye, las dos valen igual, ¿eh? Y encuentras la manera. Tienes que irte de casa con la tranquilidad y luego como mujer con la tranquilidad de que los hijos se quedan con el padre igual que se quedan contigo, a su estilo y sin mandar como tienen que hacerlo, cada uno con su estilo, pero con total tranquilidad. Yo me iba y dejaba a los 4 niños súper pequeños con mi marido y me iba una semana a Nueva York tranquilamente. Muy bien. ¿Qué consejo le darías a todas aquellas mujeres que quieren emprender? Que lo hagan. Si quieren emprender, que no le den tantas vueltas, que lo hagan. Do it. Em, o sea, vosotros desarrolláis dispositivos que monitorean y que estimulan el cerebro, ¿no? ¿Cómo integráis la inteligencia artificial, si la integráis, claro, dentro de todo esto? Bueno, en el dispositivo lo que he dicho antes es que la manera de integrarlo es a través de los neurotwins, de los modelos digitales que son copias digitales de tu cerebro. O sea, nosotros la inteligencia artificial la utilizamos realmente para personalizar terapias para Sara, si tiene Alzheimer, si tiene depresión, según cómo sea su cráneo, según cómo sea su conductividad, o sea, a través de los neurotwins o las copias digitales de tu cerebro, es como nosotros integramos la inteligencia artificial en todas nuestras terapias. Entonces, para nosotros llamamos Precision Neuropsychiatry, o sea, es una neuropsiquiatría súper precisa y personalizada. ¿Y seríais capaces de conectarlos entre ellos? ¿Los cerebros? Sí. Bueno, esto se llama hiperescanning y tenemos investigadores que han hecho experimentos, no en el sentido que tú piensas, pero sí que, por ejemplo, podrías ver, hemos hecho muchas colaboraciones con artistas, por ejemplo, con Peter Gabriel, ¿no? El cantante de Genesis, en el que hay gente que lo que quiere es, venga, en un concierto, cuando suena Peter Gabriel, puedes ver si los drummers, ¿no? Los que tocan la batería o la audiencia está sincronizada, o sea, si las ondas del cerebro Bueno. son iguales para todos, todo el mundo responde igual. Por ejemplo, con Refik Anadol, que es un artista súper famoso de Los Ángeles, hicimos un experimento en el MoMA, que ahora estamos pendientes de publicar, donde él tiene unas esculturas que se mueven chulísimas y le pusimos el gorro a 50 participantes en el MoMA, en el lobby de Nueva York y les grabamos las señales cerebrales para ver cómo respondían a la pieza de arte de Refik. Y ahora tenemos un paper donde vemos en las diferentes partes de la pieza de Refik cómo respondía el cerebro humano. Se podría hacer lo mismo con las cremas, con los olores, es decir, cómo responde el cerebro humano a inputs sensoriales y ver si todo el mundo responde igual o cada uno responde de manera diferente. Qué chulo. Y
Digamos que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo, ¿no? Desde que ha salido ChatGPT, etcétera, o sea, todo esto nos está volviendo locos. ¿Tú estás viendo en tu área dónde os puede llegar a llevar esto? A nosotros nos encanta por la parte del cerebro, porque como te he dicho al principio, el cerebro tiene 100 billones de neuronas, es súper complicado. El cerebro humano nuestro va a ser muy difícil que consiga entender cómo funciona el cerebro, pero con la ayuda de la inteligencia artificial yo creo que nos va a ayudar mucho a los de neurociencia a entender cómo funciona el cerebro. Ahora el lunes y martes me voy a Francia porque Macron hace un summit de la inteligencia artificial en Europa. Yo creo que lo que va a ser muy interesante es la guerra entre Europa y América, ¿no? Por la conquista de la inteligencia artificial. Entonces me voy a Francia, a París el lunes, porque quiero entender muy bien cuál es la ética y política europea versus la americana y cómo nos vamos a posicionar. Y es un momento súper exciting. Y yo creo que Macron se está erigiendo como el líder en Europa y ya sabemos que Trump y Musk en Estados Unidos, ¿no? Y otro día vengo y te lo cuento, pero a mí me interesa mucho la parte ética de cómo se va a regular o no el uso de la inteligencia artificial, si se va a dejar un free bar, ¿no? Como ha pasado con la tecnología de social media, o en Europa vamos a regular más, y cómo va a impactar esto a las empresas que estemos desarrollando tecnología de inteligencia artificial. Es un momento, yo creo que fascinante. Pues mójate. ¿Qué piensas de la ética con la inteligencia artificial? Mójate. Yo creo que en social media deberíamos de haber regulado mucho más. Yo creo que yo no estoy contenta con el uso de la social media en o sea, lo que hemos hablado de mental health, etcétera, mucho tiene que ver con el uso libre del social media. Y yo creo que en inteligencia artificial yo también soy más por la labor de regular. O sea, no puede ser que nuestros jóvenes superadolescentes o niños estén expuestos ni al social media ni a la inteligencia artificial que pueden estar expuestos. Yo creo que eso no es bueno. Entonces yo soy más, creo que de la opinión de Europa, ¿no? En cuanto a regular y poner controles, que no sea una barra libre para que 4 se enriquezcan. Y eres de las que piensan, ¿no? O sea, nosotros hemos crecido, porque somos más o menos de misma generación, con películas pues como desde Matrix, pasando por Terminator, ¿no? Terminator, si cogemos la historia de Terminator, ya lo diré, un robot que llega al pasado, ¿no? Y con ese chip nace la inteligencia artificial y a raíz de la inteligencia artificial, bueno, pues que es Skynet, acaba casi con los humanos. ¿Esto tú crees que podría llegar a pasar? Pues no te digo que no, o sea, yo creo que el salto que ha habido ahora de inteligencia artificial es bastante tremendo. Entonces, si eso sigue con Nvidia, con los chips, si esto sigue evolucionando, lo que está trabajando gente ahora son los organoides, es decir, una vez tú tienes un chip de inteligencia artificial que es bastante capaz, el desarrollarle un cuerpo humano adyacente, es que ahora lo ves en el ChatGPT, lo ves en el computer, pero en el momento en que te lo saquen a una forma organoide o humanoide, ya estás en Terminator, ya estás en Blade Runner, ya estás ahí. Yo la semana pasada, te lo he dicho antes, estuve en San Francisco y me metí en un Waymo, que es un self-driving car, pedí un Uber, como aquel que dice, y me senté en un coche donde el volante iba solo y no había conductor. Esto lo hice la semana pasada en San Francisco. Están en San Francisco, Los Ángeles y Phoenix. Es ciencia ficción, no. Está hoy en San Francisco. Puedes ir con un self-driving car de un punto A a punto B sin un conductor dentro. Y dentro de todos estos avances científicos tan alucinantes que están dándose tan rápido, ¿cuál es el que más te entusiasma? Que dices, ostras, es que esto nos va a llevar muy lejos. Bueno, a mí me sigue fascinando el cerebro. O sea, yo creo que todo lo que es la neurociencia, nosotros seguimos en esa batalla de conseguir conquistar el cerebro, ¿no? A mí eso me encanta. Y luego estuve en Ginebra en un summit que se llama AI for Good. O sea, yo creo que todo lo que sea la inteligencia artificial aplicada a hacer bien, ¿no? Yo creo que ahí vamos a ver cosas interesantes a nivel climate change, climate tech. O sea, para mí la salud, ¿no? Y el tema del climate change son dos bastiones muy importantes donde se puede hacer mucho bien, ¿no? O sea, todo lo que son nuevas fuentes ¿no? de energía, proteger el planeta. En esto hay un montón de cosas para hacer que estamos también ¿no? Más que Sí, self-driving car, también habría que mirar cómo proteger el planeta, ¿no? ¿Cómo arreglarlo, no? Sí, o sea que yo creo que ahí a mí me hace ilusión porque creo que saldrán cosas súper interesantes.
Y en todo este mundo de trabajo de cerebro-computadora, ¿cómo ves la aplicación en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo podría ser esto? Uy, hay un montón de escenarios. La película Her, ¿os acordáis Sí, de Her? Her es sí, alucinante. es Tú maravillosa. imagínate que Her, para la gente que vive sola, Claro. no sé, todas estas señoras ancianas que no tienen familia, no sé, o sea, yo le veo bien en muchas cosas, porque oye, ya estamos todo el rato hablando con el ordenador o con el social media, pues oye, si tienes ahí un compañero, ¿por Que qué te no? habla. Her es bonita la película. O sea, en la esencia, bien hecho. No sé, yo creo que las interacciones sociales se pueden transformar de maneras no tan malas. Lo que pasa es que yo creo que cuanta más tecnología hay, más humanidad, más arte, más filosofía. Por ejemplo, en nuestros debates de neurotecnología vienen muchos filósofos, humanistas, artistas, porque al final necesitas que cuanto más tecnología haya, más gente de humanidades haya, porque si no es todo demasiado tecnológico. Entonces yo, por ejemplo, a mí me encanta ir a museos, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, o cuando estoy en Nueva York, o sea, todo lo que es el mundo del arte, el mundo de la música en vivo, ¿no? Irte a cenar con amigos, o sea, yo creo que hay que trabajar más la parte humana, ¿no? Cuanto más tecnología haya. ¿Te atreverías a predecir o decir cuál va a ser la próxima gran revolución que vamos a vivir? Al menos en tu campo. Yo creo que será realmente tener como un cerebro digital, ¿no? No sé, yo creo que la película aquella, no me acuerdo cómo se llamaba, de que trasladabas el cerebro, ¿no? Para el futuro. Lucy, ¿no? Creo que era o algo así. Me Sí, o sea, suena. yo creo que a lo mejor ser inmortal, tu cerebro que lo puedas trasladar a un chip, ¿no? Y eso viva forever en cuerpos que se vayan, bueno, es interesante, Buah, me parece muy heavy, muy ¿no? loco, Es ¿eh? Esto de guay, ser ¿no? inmortal mola mucho, ¿eh? O En un sea, chip y con un cuerpo de bueno, y que robot, te van cambiando, exacto, te van cambiando de cuerpo, ¿no? claro, why not? Sara forever. Uf, qué guay. ¿Crees que debería haber una política global, unión? Hombre, me encantaría, pero no sé si es muy realista, ¿no? Porque es que, no sé, nosotros lo que decía, por ejemplo, Rafa Yuste, que es un profesor de Columbia, que ahora ha hecho una iniciativa que se llama Spain Neurotech, pero Rafa Yuste lo que decía es que el tema de los neuroderechos deberían de estar en el Bill of Rights, como en los derechos, ¿no? De los humanos. Yo no sé si diría tanto, ¿no? El derecho a proteger tu cerebro, el derecho a protegerla, ¿no? De que nadie te interaccione con tu cerebro, ¿no? Lo que tú decías. Em, yo no sé si hay que ir al Bill of Rights o hay que ir a la regulación, como dices tú, a nivel pues, de United Nations o lo que sea, de que oye, el cerebro de los humanos no se puede afectar ni es una cosa muy humana, ¿no? Pero yo creo que sí que tendría que haber unos standard practice, ¿no? Como se debería hacer con los animales que no se hace. O sea, con el sacrificio animal no es lo mismo lo que hace China, Japón, No. Europa y Estados Unidos. Yo recuerdo me invitaron a Corea con la delegación americana a ver el Brain Initiative de todos los países del mundo, de cómo se hacía el Brain Research. Y claro, las prácticas en animales en Japón, Corea y tal eran súper diferentes. Entonces yo lo veo que en el papel parece fácil, pero en la práctica es muy complejo. Pero sí que algo estándar de que, por ejemplo, si una tecnología te afecta tu identidad o tu autonomía, no debería ser permitida. Es decir, si tú, Sara, ¿no? Yo te hago algo en el cerebro con mi gorro y tú no te reconoces como Sara, ¿no? Como identidad, o no puedes decidir por ti misma, por algo que yo he hecho, eso debería estar prohibido. Claro, yo estoy de acuerdo. Ahora imaginémonos, 2040. ¿Qué te gustaría que con tu proyecto que estuvieras ya en 2040? Hombre, a mí 2040 me encantaría que esto ya fuese un standard practice de que cuando tienes depresión, esquizofrenia, problemas de salud mental o Alzheimer, que ya, por ejemplo, tú tuvieses como una gorra o, bueno, los electrodos ya estén como debajo de la piel o así, o puestos así como unos adhesivos o lo que sea, y que si tú ya ves que a los 5, yo tengo 53 años, que a los 53 años tu memoria empieza a bajar un poquito, ya tuvieses un poco de estímulo eléctrico para prevenir que pase el Alzheimer, ¿no? O si imagínate que se te ha muerto tu padre o estás entrando en un proceso depresivo por algo, pues que con corrientes pequeñitas pudiésemos hacer que el cerebro
mantuviese su salud, ¿no? Sin necesidad, ¿no? Sin que caiga. O sea, más en la prevención me encantaría que en ya intentar curarte, ¿no? Me encantaría eso, tener sensores 24/7 que viesen, hombre, Sara se está empezando a deprimir, darle un poco de electricidad, dile que haga más deporte, que se tome una semana off, ¿no? Bueno, ya entramos en la recta final y siempre a todas nuestras invitadas les preguntamos que cojáis la agenda y busquéis esa mujer o esas mujeres que creas que deben estar aquí y expliquen su historia. A mí me encanta Pilar Manchón, no sé si la conocéis. Pilar Manchón es una andaluza que creó una empresa en España, se la vendió a Intel, se fue a San Francisco, ahora está en Google. Es una emprendedora impresionante, súper lista, pero a mí me encanta Pilar, la manera que tiene de hablar, la ambición, cómo ha acabado ahí. Yo he estado en Mountain View en Google con ella, abajo de los mandamases de Google, empezando en Sevilla, siendo emprendedora de una empresa sevillana. Ole, a mí me encanta esto porque muchas veces solamente se piensa en Barcelona-Madrid. Oye, hay grandísimos proyectos alrededor de España, o sea, no tienes por qué estar en Barcelona o Madrid, o sea, una valenciana, Sevilla. Una aragonesa, una sevillana, o sea, me encanta que haya otras opciones y esta diversidad, ¿no? Que comentabas al principio. La tendríais que invitar a Pilar, tiene mucho bagaje. Pues cogemos Tiene el nombre. mucha calle. Eso, pues vamos a coger el nombre y seguro que va a venir. Vamos a entrar en el último bloque, que son preguntas rápidas. Vale. Y vamos allá. Una figura femenina que te inspire. Mi abuela me inspiraba mucho. Ay, yo también. Son lo mejor. Encanta, sí. Y ahora, de todo lo contrario, que no te inspire. Elizabeth Holmes. Ya sé que nos la hemos cargado, pero yo creo que han sido injustos con ellos, pero Elizabeth Holmes no puedes fake it till you make it. Es esa filosofía del Silicon Valley de fake it till you make it. No es ético. Estoy de acuerdo, totalmente. Tu mayor aprendizaje como CEO. Nunca es un camino recto, ni como te imaginas. Lo mejor y lo peor de la IA. Lo mejor, las posibilidades para la salud. Lo peor, el control que puede tener sobre nuestro comportamiento. Antes lo has comentado, pero ¿a favor o en contra de regularla? A favor. Cuéntanos una gran decepción que hayas vivido como emprendedora. Bueno, el invertir mucho tiempo en algún proyecto que no haya salido, yo creo que eso siempre te piensas que va a salir y a veces es que no sale, no te sale. Y es como lo que hablamos de que de repente hay que reducir tamaño y volver a... Eso me parece decepcionante. El que no pueda ser una línea recta, sino que tienes que hacerte grande, pequeño, esto me parece cansado. Sí, pero yo creo que es muy necesario que todo el mundo lo escuche, porque la gente se piensa que es recto y no. Ya. Un descubrimiento científico que te haya fascinado. Lo de los self-driving cars me ha fascinado. Ver el volante moverse solo. Aún estoy con la cara así que no podía ni hablar. Estaba así en el coche de ver un volante que se mueve solo y me lleva a mi hotel. Qué bueno. Yo tengo que vivirlo, tengo que ir allí. Me pareció interesante. ¿Qué libro recomendarías a toda mujer que quiere emprender? The Hard Things About Hard Things de Andersen. Es un libro increíble para los emprendedores que tienen empresas tecnológicas de difícil ejecución. ¿Tienes algún tipo de frase o mantra que te motive? Quien resiste gana. ¿Y nos podrías contar tu guilty pleasure? Si lo tienes, claro. Ay, me encanta el queso. Vino tinto y queso me parece lo más. Y ya para acabar, un proyecto o un sueño que te falte por cumplir. Aún me falta por cumplir ver cómo Neuroelectrics va a estar en casa de millones de pacientes, salvando vidas y ayudándoles a ser más felices y a curar sus enfermedades mentales. Aún lo tengo que vivir. Bueno, ese 2040... Antes. 2027 estamos en el mercado. Ole, pues a por ello, a todas. Exacto. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer, me ha encantado y bueno, te voy a seguir muy de cerca porque, bueno, nosotras nos conocemos desde hace muchos años, pero vamos, en los últimos años ha sido increíble la trayectoria y muchísimas gracias por venir. A ti, Sara, yo también te admiro un montón y lo sabes. Bueno, felicidades. Gracias. Y bueno, nada más, deciros que nos vemos de aquí un mesecito con otra nueva invitada que, como podéis ver, cada vez os traemos a gente más apasionante y mujeres que están cambiando el mundo. Gracias.